Hola y bienvenidos a Las Netas de Pris. Soy tu anfitriona Pris. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Hoy abarcamos el capítulo 14 del podcast En Boca Cerrada de María Raquenel. Aquí ya lo que nos está contando Mari, primero en forma como de poema, es cómo fallece Ana Dalai. Ella comenta que fue totalmente innecesario para ya todo lo que venía pasando en Brasil. Ella narra que ya tenía un año en Brasil. Estaban huyendo, esa era la verdad. Y sobre todo el escándalo que se estaba diciendo aquí en México. Y bueno, comprendemos hoy en día que estuvo mal llamado un clan. Estábamos hablando de un culto. La cosa para este culto se va volviendo mucho más intensa y ellas pues estaban programadas. Se negaban a dejar a su líder del culto. Por otro lado, Gloria Trevi, pues ya contábamos en el capítulo anterior que estaba embarazada, que quería una vida normal, que tuviera de pareja al líder del culto y que para ella el nacimiento de su hija podría ser algo ideal, pero a decir verdad ya era contraproducente. ¿Por qué? Porque al igual que ella, las demás estaban embarazadas. Entonces ahí podemos ver un poquito también de narcisismo de Gloria, porque ella era la importante y quería quedarse con el líder del culto. Y las otras como que pasaban como desapercibidas, creo yo, en su mente. Todas estaban encerradas en dos pequeños departamentos, pero también hubieron intentos de escape. El año que sigue transcurriendo es 1999, cuando finalmente el líder del culto le da permiso a Mari para que le hable a su familia, llena de instrucciones, como siempre les había obviamente metido en su mente. Dos únicas llamadas que recibía al año la familia de Mari, que pues era el Día de las Madres o en Navidad. Como líder de este culto, pues ya había manejado muy bien a las muchachas de diferente manera, y también a las respectivas muchachas que estaban dentro de este culto les permitió hacer estas llamadas, y de igual manera controlaba las llamadas que le hacían Gloria a su familia. Seguían aisladas y encerradas en ese pequeño mundo o entorno. Para ser un líder de culto no estaba nada tonto, a decir verdad. Y esto también era con el propósito de ver cómo estaba la situación aquí en México. Recordemos que ella nos está narrando lo de Brasil. Y así recibió noticias Mari por parte de su mamá, que ya se sabía por las noticias de el hijo de Karina. Y bueno, conforme la psique que les había manejado este líder, pues ellas pensaban que ahí estaban porque ellas querían, porque realmente estaban enamoradas de este tipejo. Claro, la confusión de su psique pues eran los castigos, que ella se los refrendaba como te pego porque te quiero, coaccionándolas con 3X y haciendo cosas que ya estaban fuera de lugar, y con todas estas artimañas que este líder del culto usó para que todo esto se fuera formando. Ahora imagínense en Brasil. Y sabía lo que
hacía. Nada tonto, porque también iba en delito tras delito. No creo que no supiera a lo que se estaba arriesgando y también pasándose los derechos humanos. Con este año ya en Brasil se encontraban en una situación ya muy precaria, debido a que sus pasaportes estaban vencidos y pues bueno, Mari pues era la secretaria. Pero con todo esto, quien hubiera tenido menos problemas, y como lo nombra esta Mari, Liliana Sorreral Regueiro sería la que empezara a fungir como la secretaria suplente para que se hicieran cierto tipo de cosas. Pero también las coaccionaba con decir que ellas deberían de tener mucho cuidado, porque obviamente ya sus papeles ya no estaban en regla en Brasil y que en cualquier momento las que eran mexicanas para México y así sucesivamente, ¿no? Las iban a regresar a sus países. Y mientras tanto, son delitos los que se seguían incrementando y que este señor le había dicho a Mari, o ella presuponía o veía que tenía contactos aquí en México, tal y como aparece en la serie de Gloria, de que él mantenía contacto con alguien que por ahí dicen que no era el hermano político, sino podría ser un alto ejecutivo de Televisa. Para que vean que Televisa ha cubierto muchos delitos, y con eso no podemos decir ni eximir ahora que tiene pues varias delincuentes trabajando en Televisa y que con el libro de Anabel Hernández se ha hecho un escándalo. Entonces esto ha pasado a decir verdad sistemáticamente. Pero volviendo con el podcast de Mari, pues en su mente medio carburaba y se ponía a pensar lo que estaba pasando aquí en México, pero con los consejos del líder del culto, ella decía son chismes. Nunca pensó por su mente que había delitos de por medio. Así que comenta que fueron a la embajada de Brasil en México para renovar sus pasaportes. Sin embargo, hay algo que Mari no cuenta. ¿Será que sí fueron? ¿Será que estaba en proceso los del pasaporte? ¿O nada más se quedaron viendo hacia afuera de la puerta? Porque después empiezan datos curiosos en este podcast y lo vamos a ver. Las mamás, dice, obviamente sabía que estábamos en Brasil, porque yo me pregunto aquí, las autoridades empezaron a actuar tan lento, sobre todo si ya estaba el escándalo de Aline. ¿Y dónde estaba la denuncia, no? Cosas muy extrañas están pasando aquí que no se han dicho en su totalidad. A la narrativa de Mari, pues ella estaba en Brasil, pero quién sabe si después se enteraría de qué pasaba, legalmente hablando. Ahora bien, sí, este señor a todas luces es un delincuente, pero volvemos al punto. ¿Habría influyentismo con ellos también? ¿Pudiera haber interactuado el hermano político? Yo me pregunto a la narrativa de Mari. Y eso pues es lo que ella va contando, porque tampoco a estas alturas del partido de lo del Brasil podemos tomar su palabra como ley. Por eso lo estamos desglosando aquí. Y habría muchas cosas que nosotros como público pudiéramos cuestionar. Si realmente está siendo lo suficientemente cautelosa por una demanda,
y por eso no nos explica si obtuvieron o no los pasaportes. Porque más adelante menciona que siguen sin pasaportes, lo cual quiere decir que eso se los negaron las autoridades, en un presuponiendo yo. Aquí va mencionando que Sonia, Carla, Karina ya eran mamás dentro de este culto y que Gloria estaba a punto de dar a la luz. Marlene y Wendy también ya estaban embarazadas y tendrían a sus bebés para el mes de diciembre, porque dice que sería la época de invierno. Bueno, vamos a imaginarnos en este entorno, porque estamos hablando de un culto, que hay 6 personas embarazadas de nada más este líder del culto. Ya suena lo suficientemente bizarro, ante todo esto, pero pues estamos oyendo la narrativa de una persona que, si se daba cuenta, por miedo, no salía corriendo de ahí. Ya viene un entorno suficientemente más tenso cuando Carola discute con Gloria y su hermana ya había dado a luz. El ambiente entre todas ellas ya encerradas, pues es peor que un entretenimiento del Gran Hermano, más cuando vemos un culto. Ya era insoportable, porque Gloria, y aquí es donde me salta un poquito lo que comenta Mari, ella también quería ser parte de liderar este culto. Y había una maraña que este señor ya había formado, por decirle señor, que ni se merece el título. Y hay algo muy interesante que explicó el terapeuta en el capítulo 13, que en este entorno viciado, ya una de ellas forzosamente se iba a pelear porque tuviera el puesto primario, como digamos la mujer legítima, para que entendamos el concepto. Y sería un comportamiento ya a ciencia cierta animalesco. ¿Por qué? Porque obviamente sería como un león y su manada de leonas. Y una de ellas va a pelear por tener el primer puesto. Y eso era lo que Gloria estaría haciendo al tratar de tener un hijo del líder de culto. Aunque las demás ya lo tenían, ella quería también tener como esa prioridad ante el líder del culto. Así que Carola, comenta aquí Mari, que huye. De la forma que huye es la más peligrosa, que sería brincar al otro balcón en un tercer piso, arriesgando la vida, y los vecinos pues no estaban al tanto, pero imagínate que una muchacha, si tú eres el vecino de este culto, brinque a tu balcón. Lo que no nos especifica María es si estaban o no los vecinos. Y deja a su hijo Milton con una de las hermanas dentro de ese entorno. Y el líder de culto, que no creía nada, puso a asaltar a Mari, siendo muy peligroso para ella. Y también aquí con mucho coraje, ya una vez que ella ha tenido tanto tiempo fuera del culto, lo llamó cobarde. Y piensa que pudiera ser la segunda vez, que a lo mejor la quisiera quitar del camino. Y sería una forma muy fácil de decir, bueno, se resbaló del balcón y se cayó. Quién sabe de qué estaba huyendo. Y vayan ustedes a saber qué pasaba por la mente de este líder del culto.
También recordó que la mandó a lugares escabrosos en Brasil, que eran las favelas. Y ahí nos damos cuenta que un líder de culto carece de empatía. Y es un psicópata, a decir verdad. Por lo tanto, después, Carola sepa para dónde se fue. Ahí tendríamos que tener el testimonio de Carola que hizo vagando por Brasil. Y entonces el líder del culto entró en pánico porque ya no tenía por lo menos el control de Carola, que pudiera ir a las autoridades y finalmente denunciar. Y ahí se darían cuenta que estaban de ilegales en Brasil. Del miedo que le dio al líder, porque es lo peor que le puedes hacer a un psicópata y narcisista, es que pierda el control de su culto. Pues decidió esconderlas primero en la azotea de los edificios donde ellas vivían, para después rentar 2 cuartos de hotel cercanos a las playas de Brasil. Y ahí pues vuelve a tener el control. Y ellas, pues coaccionadas, le empezaron a dar poder a este tipejo. Y ahí las empezó a mandar a la playa y a donde pudiera hacer para patrullar y encontrar a Carola. Mari, también de la desesperación, decía, ¿por qué no me pierdo yo? Y ya no volver a donde estaba el culto. Y es que podemos decir que Mari, también entre el miedo y que estaba lavada del cerebro, no tenía ese valor de decir a la goma me voy, y menos que llegó desde muy chica con él, se casó muy chica con él y empezó a vivir brutalidad y media. No es fácil, señores, de que alguien se pueda salir de un culto. Y estaba dentro de un mismo círculo vicioso, entre miedo, coaccionada, y ya a estas alturas del partido, cuando ya estaban en Brasil, ya tenía el trauma complejo, donde también desarrollan síndrome de Estocolmo. Y ella confundía todo eso con amor. También podemos entender que Mari se trataba de convencer de que este líder del culto le había dado una gran oportunidad y que pues lo que él más había anhelado es amor. Cuando volvemos al punto, los psicópatas no tienen ningún sentimiento de amor hacia nadie. Y ahí ella pensaba que ese era el lugar que debería de estar. Eso también le pasa a Carola en este capítulo. Y 3 días después apareció ojerosa y suplicándole a su líder de culto que la dejara regresar. Para nosotros, que lo vemos desde afuera, nos parecería ridículo. Pero es más complejo de lo que nosotros creemos, sobre todo cuando interactúa ya un terapeuta especializado en este tipo de traumas complejos. Y obviamente todas llegaron ahí menores de edad. Y ahí la menor de edad todavía seguía siendo Karina Yapor. Además, tuvo el suficiente tiempo entre todas, conforme las agarró de menores de edad, en quebrantarles la mente y la voluntad humana. Por eso ellas seguían regresando al redil que él les había puesto. Además, también otra de las que quiso escapar en este entorno fue Marlene, y usó el chantaje emocional, que si ella no regresaba a donde pertenece, porque los líderes de culto se sienten pertenecientes de estas personas cortando el libre albedrío, que se iba a
desvivir. Y ahí usaba un arma blanca para ponérsela en el cuello y así las coaccionaba. Y ahí vamos a decir que empiezan las técnicas peligrosas, porque hay muchos cultos que terminan como sucedió en las Puertas del Cielo, que si no conocen ese culto, les invito a ver el documental, que un cierto día, a cierta hora y a cierta fecha, porque según pensaban que les iba a ir mejor, decidieron desvivirse todos, junto con el líder del culto. Ya estaban entrando como que en esas etapas, y sobre todo en los pensamientos de este psicópata. Las técnicas de este líder sectario iban incrementando y se repetían una y otra vez. Y no era la primera vez que usaba eso de ese chantaje de yo me voy a desvivir y la manga del muerto. Porque sabía que también era la forma de controlarlas. Por eso ellas pues vivían más coaccionadas con el miedo. Y por todas las espejitos que les vendió junto con los papás, que obviamente nunca creen que puedan existir personas así de malas. Y menos en los 90 y 80 que se les endiosaba a la gente del medio, que siempre han trabajado con pura porquería. Y son pocos los que realmente han sido decentes. Si no, ahí está el libro de Anabel Hernández, que va con los nacos, como los dice los de Chisme No Like, y además con este tipo de personajes. Ahí nomás. Y este líder del culto es uno de tantos que deben de existir, de ejecutivos de aquella televisora, y hablo de ambas, para que nos demos cuenta que es un problema más grave de lo que pensamos. Ya en el mes de octubre finalmente nace Ana Dalai, la hija engendrada del líder de culto, con la que alguna vez había sido muy famosa, llamada Gloria Trevi, porque recordemos que en Brasil estaba de descanso, nadie sabía nada de ella. Y además Gloria pensó que era el fruto del amor, cuando sabemos en la narrativa de también de Mari que un psicópata no tiene empatía ni sentimientos por nadie. Y eso solamente resuena en la mente de Mari. Esa sería también una muy buena forma de controlar a Gloria, haciéndole el favorcito. Y ella supuestamente vio ese tipo de felicidad con el líder del culto, como cuando se casó con Aylin Hernández. Su felicidad era porque las podía controlar más y tenerlas aquí en un puño. Y te lo estoy hablando en un análisis que tiene que ver poco o mucho con su narrativa, sino como va contando la historia. Un líder de culto, te lo voy a comentar, lo que busca es controlar a las personas que tiene a su lado. Y estos líderes de culto y este señor, que es un psicópata, tiene unos tintes narcisistas, y no lo dudo que a estas alturas del partido también Gloria tenga esos tintes, sobre todo porque también su mamá es una señora así. Entonces podría tener muy normalizado todo esto. Mari comenta algo bastante interesante con lo que respecta que Gloria finalmente le habla a su mamá para decirle: ¿qué crees, mamá? Ya soy mamá. Y entonces
la señora Gloria Ruiz le dice que pueden huir a Estados Unidos porque ahí nadie los está buscando. Esta narrativa me parece interesante porque nos deja otra interrogante. ¿De verdad no sabía la señora Gloria Ruiz en lo que estaba metida su hija? Eso es lo que a mí me llamó prácticamente la atención. ¿Será que será cómplice? Porque de ayudar, ayudaría yo nada más a mi hija. Y no tendría ninguna consideración con un líder de un culto que todavía me estafa. Pero así viene en la narración de Mari, que ahí sí son banderitas rojas. Y de igual modo, consciente o inconscientemente, pues protegía al líder del culto. Hay algo que también menciona de que un periodista le había ofrecido a Gloria Trevi 40,000 por la exclusiva. Y ahí estamos hablando otra vez de dinero. Gloria también pidió permiso, como lo usaban. Por favor, gracias y todo esto. Así los tenía controlada, y tanto todas estaban adiestradas por este líder de culto. Así que Mari dice, y las demás, que sería buena idea mandar a Karina Yapor a Chihuahua para acallar todos esos rumores de que ella sale embarazada, y sale embarazada de el supuesto creador de Gloria Trevi, y podría regresarla con sus padres, y así pudiera ser que las cosas bajaran de tonalidad. Para el líder de culto le pareció genial idea que regresara Karina con sus padres, pero también aleccionada de que si le enfrentaban los medios de comunicación, todas las preguntas que podrían hacerle, que no se supiera que era su hijo. Esa era la primera premisa, y además las demás colaboraron para fungir de prensa con Karina, para aleccionarla perfectamente bien en las declaraciones. Lo cual quiere decir que el control era tan suficiente que todo lo que compartieron antes de su desaparición de Brasil, la mayoría fue coaccionada por el líder del culto. Claro, todos los líderes de culto son tan cobardes que cuando sienten el agua en el cuello, entonces mandan a sus esbirros, como les pasó a ellas. La rutina, después de que aleccionaron a Karina Yapor, era la acostumbrada. Mari se iba a dormir al otro departamento con las otras chicas, mientras el líder de culto estaba en el otro edificio o departamento, pero ahorita tenía de preferida a Gloria. Así que podríamos interpretar por la narrativa de Mari que Gloria podría sentirse importante porque al fin logró lo que ella buscaba tanto: tener un producto o un bebé de quien supuestamente ella estaba enamorada. Y las otras, bien gracias, ya tenían a hijos de este señor en el otro departamento porque no aguantaba. Y aquí diré algo y acotaré con lo que es la serie de Gloria Trevi, que en su mundo de fantasía, así como en su serie de fantasía, pues se buscaba que ella pudiera tener al líder del culto
para ella sola y formar en su mente supuestamente una familia normal, pero vivía más anormalmente posible que nada. Y narran de que ella estaba muy entregada a su niña Anadalai, porque entre los dos decidieron ponerle el nombre. Como líder de culto, obviamente, junto con Gloria, estaban dándole su lugar, y según ella sentía que ellos tres eran como la familia. Las demás como que estaban hechas a un lado. Como lo cuenta Mari, que también lo que se daba cuenta, las demás obviamente podrían sentir envidia de Gloria, porque ella había escalado hasta donde el líder la había coaccionado por su lealtad, fidelidad, y ya sabemos todas esas cosas que les pedía. Y ahora bien, yo no sé si Gloria se hubiera dado cuenta para qué quería a la hija. Luego dicen, y no es por verme muy cruda en todo esto, pero a veces los tiempos de Dios son perfectos ante todo esto. Él ya tenía hijas con las otras y con Sonia Ríos, a decir verdad, pero seguía ese abuso sistemático, y también con los bebés. Ahora bien, ¿por qué se daba Mari cuenta? Porque ella ya no formaba parte de ese abuso 3X, por lo menos, pero tenía el abuso físico y el abuso mental, y también tenía miedo. Como lo va contando Mari, el departamento se volvería la isla que tanto soñaba el líder del culto, porque ya tenía toda la atención de las muchachas y era el centro de atención, y eso es lo que busca un narcisista y psicópata, mediante la violencia ejercida y el control. Y tenía más control cada vez con estas mujeres, y ahí pululando una menor de edad, porque ya las demás eran mayores. Mari también narra algo que llama particularmente la atención, que era que veía también el líder del culto documentales de cultos, y obviamente eso le servía para aprender varias técnicas también. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, sobre todo cuando tú ya estás cooptado por un culto, de que te lo pongan en la cara y tú desconozcas que estás dentro de uno. Fíjense qué grave. Y además, interesante que mencione Mari que uno de los documentales que les puso a ver el líder de su propio culto fue el de David Koresh, de Waco, Texas. También búsquenlo y véanlo. Y les ponía a ellas en su cara lo que es un líder de un culto, y él estaba haciendo lo mismo con ellas. Ya teniendo su pequeño culto, como lo narra Mari, ya no era tan fácilmente que le interesara el medio del espectáculo. Gloria, para su cometido, pues ya había hecho que entrara finalmente al redil. Y ahí vemos la incongruencia de la serie de Carla Estrada, porque mientras nos cuenta que ella trató de proteger a su familia, que era su hermana, y no la dejó quedarse en el culto,
así como te la pintan de buena y bien linda, permitió que las demás se quedaran ahí. Y no hizo nada por las demás, sino que lo normalizó. Mente selectiva, a decir verdad. Y a estas alturas del partido, ella se sigue viendo como víctima Gloria, no pues wow. Porque también tuvo mucha culpabilidad junto con las demás que entraron en ese redil. Igual con Mari, porque aquí no se le ha disculpado. Estamos diciendo que ella está contando su historia y está asumiendo sus culpabilidades, que hizo cosas que ella no quería. Otra particularidad que tienen los líderes de culto es que mientras van captando adeptos, pues ya tiene sentido lo que ellas estaban viviendo. Y él estaba a un pasito de jugar a ser Dios, porque todas estas sintomatologías las tienen los líderes de culto. De haber seguido así, se vuelve un culto religioso. Y bueno, conforme van teniendo ese control, van queriendo más cosas. Ya avanzamos del mes de octubre y nos pasa Mari al mes de noviembre. Ya había pasado un mes. Y fíjense, como buena regiomontana, Gloria Trevi quería el bautizo de su niña. Sin embargo, cuando fueron a la iglesia les dice, porque también le da permiso a Mari para que vayan a arreglar eso, que no, que la niña tiene que estar registrada primero en el civil para poder hacer un bautizo. Pues eso ya no se pudo. Ahora bien, lo paradójico aquí es que ante todo ella buscaba la aprobación religiosa, pero nunca lo hizo Gloria correctamente de ir a registrarla al civil. Y todo porque el líder de su culto no quiso. Porque si no se estaban arriesgando a que descubrieran que estaban de ilegales y ahí se hubiera soltado una maraña peor. Mari empieza a narrar algo que a mí me llamó particularmente la atención. Y eso fue que él hizo una especie de ceremonia pagana. Y este capítulo todavía no salía cuando este señor Ramsés Vidente habló con Angélica Palacios. Y ahí dijo que habían realizado un ritual. Y ahora vamos a ver por qué. Y ante todo esto, como este señor no tiene los cánones eclesiásticos, a decir verdad, vamos viendo entre todo esto que deciden ellas ir por agua bendita de iglesia, y como si él fuera y el sumo sacerdote, le hicieron este ritual como una especie de bautizo, y él se declaró que era un alma inocente, y es todo lo contrario. Por su baja vibración y la baja vibración que estas chavas tenían con un líder de culto. Fíjense nada más que jugar con esas energías, pues sí es gacho, porque aparte de todo, los otros niños que ya habían nacido no estaban bautizados. ¿Sí entienden el asunto aquí con lo peligroso que se jugó? Y bueno, en menos de un minuto se hizo el bautizo con todas las muchachas. Y Mari dijo, pues vamos a rezar un Padre Nuestro.
Y por otro lado se hizo, creo que el Ave María, ahorita les rectifico. Se hizo una oración, Gloria a la Virgen María, de este bautizo. Con esa vibración tan baja que traían todos, no se iba a lograr algo bueno. Y Mari, pues el Padre Nuestro. Esa fueron su propuesta, pero fue un ritual pagano, a fin de cuentas. Con eso no quiere decir de que yo esté a favor de la iglesia, no. Pero sí en las cuestiones energéticas, no cualquiera puede estar preparado ante todo esto. Brincándose ciertos cánones energéticos y pues, ¿para dónde? Y este líder de culto pues ya se sentía también con esa facultad. ¡Qué terrible! En llevar así un ritual. Mari dice que todas se abrazaron al líder del culto. Y ella dice la dichosa mamá. Ante todo esto, vamos a decir que pudiera haber dos interpretaciones. Dichosa como muy feliz o dichosa como, ay, la mamá, ¿no? Y se vería como si fuera la matriarca de este culto. Ya la estaba subiendo de rango el líder del culto. Y ahí, en ese entorno, se tomaron fotografías, de igual modo de la niña, y solamente una se sabe que ha circulado por las redes, de una Gloria muy demacrada con la niña en brazos. Las demás regresaron a lavar ropita, otras regresaron a ese rango jerárquico que él ya les había dado, y Gloria se estaba posicionando como la favorita. Vamos a más. Aquí ya nos muestran 13 de noviembre de 1999. Los 3 seises y 13. Noviembre. Ahí, antes de que finalice el año, van pasando más sucesos. La ponen a Mari a practicar la guitarra, cantar canciones de repertorio para generar dinero. Después de lo que fue un debut efímero, que fue aquí en México con un disco, se apagó, pues ahora le planteaba el líder del culto que iba a volver a debutar cantando en un restaurancito de Copacabana para ganar dinero, o en un hotel en Copacabana, en un restaurante. Así ella se empezó a enfocar entre todo esto porque pues necesitaban dinero. Gloria se encontraba en ese departamento con el líder del culto y quién sabe qué pasaba por su cabeza, pero nos podemos imaginar que ella creía que ese era su nidito de amor. Ahí empezaban las órdenes del líder del culto hacia Mari para que rentara la película de Solo en Casa o Home Alone, que es la de Macaulay Culkin, película muy famosa de la época, y lo que él quería era que se aprendiera la canción que tocaban ahí para empezar a cantar en Copacabana, en este hotel. Y luego le dijo junto con otra de las chavas que fueran a comprar pollo rostizado. Esa sería su cena. Aquí vemos que seguían encerradas en ese pequeño mundo. Dice que eso lo recuerda completamente bien, porque Sonia y ella llegan de comprar el pollo, lo pone Gloria en una bandeja y dice, no sé, dice, pero había 2 cuartos y en uno de los cuartos se podría encontrar a Nadalai con otros bebés,
porque los ponían en el centro y llenaban de almohadas para que no cayeran de la cama. Dice que tal vez estaban Milton, Antonia y Valentina y Adalai tomando una siesta, pero dice, no lo constaté, pues obviamente ella venía de la calle junto con Sonia, había rentado la película, ella puso la película y mientras ella adelantaba toda la película hasta el momento de llegar a la canción para aprendérsela. Como líderes de culto, pues obviamente sabía cómo manejaba todas. Y ella estaba con la mente ahí, en lo que tenía que hacer. Con eso no la vamos a disculpar, pero tampoco, a decir verdad, sabía qué pasaba porque había llegado. Todas estaban en su rol. Bueno, así vemos que Carla Estrada sigue metiendo la pata con esta serie y a ver si Gloria finalmente cuenta lo mismo que refleja Mari aquí, que para esto Sergio estaba regañando a Carla de la Cuesta, sobre todo porque las cuestiones eran ya con los niños y con la niña de Carla, y Gloria trataba de interrumpir al líder de este culto para ir a ver a su hija. Algo presentía que no estaba bien, o algo había pasado, o ella sabía qué rollo, o cómo la había dejado tapada a la niña. Y lo digo por cuestiones que comentó también Ramsés Vidente. Porque ¿por qué la preocupación? Mientras el otro seguía regañando a Carla, Gloria seguía a todas luces preocupada por todo esto, hasta que se fastidió y llamó a otra de las chavitas para que fuera por la niña y se la entregara a Gloria. Cuando una de ellas, que es Katia, sale con la niña, estaba pálida. Y entonces, entre la discusión, le dijo, con la poca empatía que tienen estos líderes de culto, que tenía la niña, que parecía que llevaba un muerto. Pues no se equivocaba, porque a decir verdad, los niños de indefensos pueden tener muerte de cuna, sobre todo si no se les vigila, y sobre todo si la dejó suficientemente tapada Gloria, se pudo ver ahogado. Hay que decir lo que es y lo que pudo haber sucedido. Y sobre todo que Mari pues no estaba ahí. Ahí todas se asoman a ver a la niña y parece, y la narrativa de Mari, de que a él le causaba morbosidad hablar de la muerte. Se dieron cuenta de que algo pasaba con la niña por cómo tenía la cabecita y que ya ahí se dieron cuenta que la niña no vivía. Bajo esta narrativa de Mari, Gloria se ve bastante afectada, empieza a gritar como loca, no es para menos. Sobre todo se tira al suelo, las demás la tienen que recoger porque ya temían que ella se podía hacer algo a ella misma, Gloria, por lo que ha pasado. Y se le puede ver en la narrativa de Mari al líder del culto que tenía miedo. ¿Por qué? Porque otra vez estaba perdiendo el control ahora con lo que le sucedió a la niña Adalai. Volvemos al punto, estas personas no tienen empatía, pero si pierden el control se ponen muy mal. Ahí pues estaríamos hablando de un accidente
pero donde todas son copartícipes. Y no solo eso, también estarían encima las autoridades brasileñas en ese tiempo y forma, y ahí entraría una investigación de haber estado registrada esta niña. Pero pues nadie se daba cuenta. Bajo el contexto de un psicópata, lo que menos le hubiera importado es la vida de la niña, sino obviamente perder el control y de que pudiera suceder después. Mari finaliza la narrativa con el deceso de Ana Lalay y ella defiende su punto, que han sido 2 décadas donde a ella la han tachado de muchísimas cosas. Hay muchas entrevistas que las vimos nosotros que pudiera aparentar que Mari tuvo cosas que ver con la niña, y las más narrativas de Liliana de cómo pues se deshicieron del cuerpo de la niña, que a resumidas cuentas ella habla de su propia perspectiva y que ella con la pena lo aclara por el bien de ella misma y porque la gente se dé cuenta qué pasó. Aquí la cuestión que yo me pregunto ante todo esto, si realmente es así la narrativa de Mari, y realmente qué tanto puede salir en el juicio de Estados Unidos una vez que se toque el deceso de Ana Lalay. Ahí estaríamos viendo si realmente Mari nos dijo toda la verdad en estos podcasts, o van a salir cosas más tremendas que pueda hacer en un hilo delgado, que todas queden involucradas en algo tan nefasto. Yo lo dejo el tema al aire, y así es como te desmenuzo a grandes rasgos lo que sucede en esta narrativa, que son como 30 minutos, pero aquí nos tardamos más porque explicamos punto por punto. Y bueno, hasta aquí te dejo este video, y estaríamos entrando ya después en qué pasó, qué fue lo que se hizo y por qué sale post de Liliana Regueiro bastante molesta con Mari con lo que respecta a esta narrativa. ¿A qué le tendrá miedo? ¿O qué hay entre todas ellas? Eso solamente tal vez lo sepamos en el juicio. Y bueno, gente bonita, me voy yendo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Y ya tenemos la reseña de todo esto, y al ratito estaremos con más de reality shows. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Aquí tienes el cintillo para los donativos de PayPal, nuestro código QR y el corazoncito por si te gustan estas narrativas, también podrías aportar por ahí. Nos vemos. Bye bye.